Eh, bueno, bien, vamos a empezar esta plática. El tema que vamos a ver hoy se refiere a los cosmocratores. Hay algunas lagunas todavía en cuanto a esta cuestión de la creación, cómo es que intervinieron estos cosmocratores y qué papel desempeñaron en cada una de las razas, qué papel desempeñó el maestro Samael y cuál es la función que van a tener los siguientes cosmocratores, Zachariel y Orifiel, en las siguientes razas, en la sexta y séptima raza. Entonces, es lo que vamos a analizar ahorita. Es lo que vamos a analizar. El maestro Samael, pues bueno, vamos a tomar algunas partes, textos del maestro Samael para irnos orientando, ¿sí? Para irnos orientando y sobre todo pues para que se le tenga un poco de respeto a la plática, porque se van a tomar referencias que el maestro Samael dio. Vamos a tratar de ir quitando esa tendencia de opinar, de discutir, de contradecir, de alegar, o sea, que está fuera de lugar. Entonces, lo que vamos a ir diciendo lo vamos a ir sustentando con lo que el maestro Samael dejó. Bueno, respecto a la creación, ya lo habíamos visto en una conferencia de Cábala Hebrea anteriormente, que todo se rige por la ley del 7. Dentro del absoluto está un principio creador, los 7 Stopinder. Entonces todo está regido por esa ley, digamos, del absoluto, esa cualidad que tiene el absoluto. No vamos a decir ley, porque ahí todavía no hay ninguna ley. Entonces, en sí es una cualidad, es un atributo, es una característica, y eso es lo que hizo que toda la creación se rigiera bajo la ley del 7. Entonces, el maestro Samael dice: los 7 cosmocratores en la aurora de la creación celebraron los rituales del fuego, cantando en los templos. Dice el maestro: sin el verbo creador, sin la magia de las palabras, sin el verbo, sin la música, el universo no existiría si no fuera por el verbo. Y luego dice: dentro de cada templo aparecen sentados en sus tronos, así lo dice textualmente el maestro, dentro de cada templo aparecen sentados en sus tronos del oriente interno un sacerdote y una sacerdotisa. En cada templo, dice, hay una planta bajo la cual están todos los sitiales y las columnas del templo. Los Elohim mencionados por las Sagradas Escrituras ocupan esa planta baja. Aquí explica el maestro que dentro de lo que es ciertos templos del absoluto, 7 templos específicamente, ciertos Elohims se polarizan en el aspecto masculino y femenino, ¿sí? Positivo y negativo. Y en la parte baja del altar están los Elohim. Y mediante el cantar de los cantares, mediante el verbo, mediante la música, mediante la palabra, originan ciertas fluctuaciones de luz, de energía foática, ígnea, que proviene del mismo verbo. Todo tenemos que atribuírselo a desdoblamientos de la luz, que son desdoblamientos del mismo fuego. Recordemos que el fuego va aparejado también de la luz. No puede haber luz si no hay fuego, y no hay fuego si no hay luz. La luz es la sublimación del fuego, y el fuego se sublima en luz. Entonces el verbo en sí mismo, dice el maestro, es fuego granulado. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Ahora, los 7 cosmocratores son los mismos, dice el maestro, son los mismos Diani Shoanes, que corresponden claramente a los Elohims hebreos. El orden cósmico es el siguiente. Vamos a ver cuál es el orden cósmico de estos cosmocratores. Primeramente tenemos al regente Gabriel, regente de la luna. Y Gabriel significa héroe de Dios y significa fuerza de Dios. Posteriormente tenemos otro cosmocrator
que se asocia con Mercurio. Y el regente es Rafael, que significa médico de Dios, curación de Dios. Luego el tercer cosmocrator viene a ser Uriel, que es el regente de Venus. Y Uriel y Anael, y significa pues ángel de amor. El maestro habla cuando tiene una experiencia con Anael. Se propuso mediante cierta práctica y en el mundo astral invocar al ángel Anael, y pues dice que es un niño hermosísimo, y advienen muchos fenómenos naturales asociados a las rosas, a las flores, cuando este ángel se va a hacer presente. Luego está el sol, el regente es Miguel, que significa ¿quién como Dios? Luego el siguiente cosmocrator que nos menciona el maestro es precisamente Samael como regente de Marte, el Logos Samael. O sea, cuando hablamos del Logos Samael, estamos hablando de esa inteligencia omnipresente, omnipotente que existe en la región del Logos, que es la del mismo Keter, el mismo Padre interior profundo. Cuando se habla de Logos, cuando se habla del íntimo, del Atman, se está hablando de un desdoblamiento de ese Logos, que está en una esfera más abajo. Arriba, dentro del árbol de la Cábala, tenemos el triángulo logoico, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el Logos, ahí es donde se encuentra el Logos, dentro de esa esfera logoica, que también se le llama la región del Asilut, la región donde mora el Padre, la región del Asilut. Y pueden haber experiencias grandiosas asociadas a ese incorporarse, ese penetrar a lo que es el Asilut, a sentirse compenetrado con el Padre, y advienen unas dichas exquisitas, inefables, indescriptibles. No hay palabras para describir ese éxtasis, ese arrobamiento de sentirse fusionado al Padre y el Padre fusionado con uno en esa región de la Asilut. Ya en una conferencia anteriormente creo que ya hablamos de la práctica para llegar a eso, y eso nos da una inyección de energía, de fuerza, de entusiasmo increíble, porque todo lo que vemos aquí en el mundo pues es fatuo, ilusorio, vano, transitorio. O sea, algo que ahorita existe y mañana no existe. O sea, va en un instante toda la vida que nosotros estamos viviendo. Entonces nos damos cuenta que lo único que vale la pena después de esa experiencia de sentirse fusionado al Padre, eso es lo único que vale la pena. Fuera de ahí, todo es, como les dije, fatuo, vano, ilusorio, fugaz, transitorio. Que si medimos es la existencia del Keter en toda una eternidad, la vida de cualquier ser humano es lo que para nosotros es la vida de un insecto que dura 2 horas su vida. Y sin embargo dice el maestro que para ese insecto, esas 2 horas o ese día que haya vivido ese insecto, porque hay insectos que viven ese periodo de tiempo, para ellos equivale a una vida larga como de 80 años para un ser humano. Pero para nosotros lo vemos como algo fugaz. Así es como se nos ve a nosotros. Así es como se nos cataloga. Insensatos. O sea, de no saber diferenciar qué cosas son importantes y qué cosas no lo son. Entonces cuando se habla del Logos, se está hablando de esta esfera logoica donde reside el Keter. Y más abajo está el triángulo ético, que está formado por el Atman, Buddhi y Manas. ¿Sí? Son 2 triángulos superiores, y de ahí hay otros triángulos inferiores que luego los vamos a tocar. Entonces, Samael es el regente de Marte, y que significa justicia de Dios. También, si estudiamos más a fondo el significado del nombre de Samael Aun Weor, esto es lo que obtenemos. Dice aquí:
Samael del hebreo, justicia de Dios. Samael aún weor. Entonces vemos que aún significa Dios. Aún significa Dios. Dentro de la lengua maya, el aún o el aún existe. Hay una palabra, una trinidad dentro del lenguaje maya que se dice que los sacerdotes mayas manejaban un lenguaje diferente al pueblo. Un lenguaje que nada más era entre sacerdotes. Y el aún de los mayas se desdobla en las 3 letras. La A, que es Ahau, padre. La U, que es Hu, que es madre. Y la M, que es Mehen, que es hijo. Y denota esta palabra aún, denota lo que es la Trinidad misma. Y por eso es que significa Dios. Dios en sus 3 aspectos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primer logos, segundo logos y tercer logos. Entonces, si nos vamos ahora a weor o a beor, se traduce como verbo o palabra, beor. Si nosotros intercambiamos letras, se viene a establecer lo que es la palabra verbo. Samael aún weor. Ese es el significado en sí mismo de este cosmocrator al que le debemos esta enseñanza. Dice el Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Por lo que les acabo de deletrear ahorita. Verbo de weor, Dios aún, y Samael, pues justicia de Dios. Entonces esa es la descripción de lo que es el nombre de Samael aún weor. Originalmente, cuando habíamos iniciado en estos estudios, se le hice una pregunta a mi instructora, una instructora muy apreciada, obvio, muy querida, y ella me habló de los 7 beores. Ese es otro término que está desapareciendo y tenemos que sacarlo otra vez a flote. Cuando se habla de los 7 beores, si vemos que beor viene a ser verbo, palabra, se habla de los 7 beores porque los 7 cosmocratores son 7 verbos, cada uno como verbo, como fuego encarnado, pues realiza ese cantar de los cantares en cada uno de sus templos. Por eso se habla de los 7 verbos. Por ahí salió un mitómano de Sudamérica. No sé por qué todos salen de allá, ¿sí? Quisiera saber que hay uno en México, pero nada. Todos vienen importados de Colombia, sobre todo de Colombia, ¿no? No todos, pero salió por ahí un alucinado que se daba el nombre de él sagrado que tiene, se daba el nombre sagrado y se agregaba todavía beor, como si fuera uno de los cosmocratores. Entonces ya causa chiste que salgan tantos maestros, sucesores patriarcales, etcétera, etcétera. Yo he escuchado a 2 o 3 maestros que se autonombran maestros. El último que escuché, no voy a decir nombres, se puso a hablar de los infiernos. Y dije, aquí voy a saber si es maestro. Miren, no hizo más que leer los renglones del libro del maestro Samael. Leer los renglones de si hay diablo, si hay karma, si hay infierno. Cuando un verdadero maestro narra sus experiencias en sus infiernos atómicos, los procesos por los que ha pasado, lo que ahí se ha encontrado, ese es un maestro. Dio la conferencia, de maestro no tiene nada tiene. Entonces basta escucharlos hablar un rato sobre temas cruciales y nos damos cuenta que de maestros no tienen nada. Entonces vamos a lo siguiente. El regente de Júpiter, Sachariel, que significa memoria de Dios.
Y luego está Saturno, regente. El regente es Orifiel, el anciano de los días, es lo que significa. Pero ahora vamos a ir a otro detalle. Dice el maestro: yo, Samael, dice, siervo humilde de la nueva era, tan solo os he enseñado la quinta verdad. Escuchad, hombres, la quinta verdad. Esta es la magia sexual, dice. Gabriel fue avatar de la primera raza, Rafael el de la segunda, Uriel fue el de la tercera, Michael fue el de la cuarta, y yo, Samael, soy el de la quinta. ¿Sí? Aquí se está refiriendo a los avataras. Y dice el maestro, perdón, cada uno de estos cosmocratores vino a enseñar una verdad que iba de acuerdo a la raza en donde se iba a manifestar, se iba a expresar, porque las necesidades de cada raza han sido distintas, y aquí sí ya vamos a entrar a tema. Existen 7 verdades. La primera verdad, el cosmocrator Gabriel, que vino a enseñar el conocimiento de los dolores y miserias de este mundo. Fíjense, el primer cosmocrator, Gabriel, vino a traer el conocimiento de los dolores y las miserias de este mundo. Pero, ¿en qué raza vino a ejercer su función? Dice el maestro que fue en la raza protoplasmática. Una raza protoplasmática que se gestó en una 6ª dimensión. Ahora, ¿qué tiene que ver? Es la primera verdad, que significa el conocimiento de los dolores y las miserias de este mundo. Miren, vamos a hacer un análisis. Primeramente, en la creación, el Padre se desdobla en el Hijo, el Hijo en el Espíritu Santo. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaración al rato, muy importante, pero tradicionalmente así se maneja. Bueno, vamos a mencionarlo. Siempre se ha dicho que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no. Los textos de Cábala, los originales, dicen las tradiciones cabalísticas que el Keter, el primer Logos, llamó al tercer Logos y le dijo al tercer Logos que fecundara a su esposa, a la Prakriti, y de esa unión nació el Hijo. O sea que, propiamente dicho, lo que conocemos como el tercer Logos, el Espíritu Santo, que fecunda a la Prakriti, en realidad es el segundo. Porque las tradiciones cabalísticas, y lo dice el maestro Samael así, lo pude encontrar eso, fue el Keter, el primer Logos, que le dijo al tercer Logos: fecunda a tu esposa la Prakriti para que nazca el Hijo. Entonces nació el Hijo, el Crestos, que es el fuego, el segundo Logos, como se le llama, pero en realidad viene a ser el tercero. Y es mediante esa fuerza creadora del tercer Logos y la Prakriti que, manipulando el Foad del Crestos, vino a compenetrar todos los mundos, todas las regiones, todas las dimensiones, todos los universos paralelos, todos los aeones que están por debajo de esa región logoica. Por eso se dice que el Crestos, el Cristo, subyace en toda la materia, en todo lo que existe, que es la fuerza que sostiene el átomo, que es la fuerza que sostiene los planetas, la naturaleza. Es el fuego que subyace en todo lo creado. Es el fuego que subyace en todo lo creado. De todo lo que existe podemos extraer fuego. Todo lo que existe se puede reducir al fuego. Todo contiene el fuego. Y es porque está inmerso esa segunda fuerza, que en realidad es tercera, porque la segunda fue el tercer Logos. Y es donde está compenetrado ese Foad, ese principio ígneo, ese principio electrosexual, porque la electricidad misma que sostiene la naturaleza con sus polos positivos y negativos no es otra fuerza que la misma del Cristo, del segundo Logos. Y el magnetismo que sostiene unidas esas dos fuerzas es la del tercer Logos. Entonces siempre están interactuando la fuerza del tercer Logos, la fuerza del Cristo, mediante
las polaridades eléctricas positiva, negativa, macho, hembra, etcétera, y las fuerzas magnéticas de luz, calor, sonido, etcétera, ya se corresponden con el tercer logos, lo que resulta de los fenómenos de esos dos polos electrosexuales que viene a ser el Cristo. ¿Sí se entendió? ¿O me regreso? Volvemos a explicar. ¿Sí me explico? Así es como podemos diferenciar la fuerza del Cristo y la fuerza del tercer logos en la naturaleza. La fuerza del Cristo siempre va a ser una fuerza electropositiva o electronegativa. Y las fuerzas magnéticas, electromagnéticas, gravitatorias, luz, calor, sonido, etcétera, que surgen entre ellos, ya son la fuerza del tercer logos. Porque es el que fecunda esas dos polaridades foáticas, electrosexuales, etcétera, etcétera. Es algo tremendo esto, es algo hermoso. Por eso los grandes hombres siempre asociaban al tercer logos en la naturaleza, en el sol, en la luna, en la tierra, en la nube, en el rayo que surge, etcétera, etcétera, etcétera. Hola. ¿Sí? Veo que ya aburría uno, ya se salió de la sala. Pues que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien. A ver. Bueno, ¿quiere saludarlos? Hola. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, mejor. Sale. Entonces, ahora, ¿por qué Gabriel vino a enseñar la primera verdad? El conocimiento de los dolores y las miserias del mundo. Perdón, sí, del mundo, de la creación. Los dolores y la miseria. Primero, Gabriel se expresó, hizo su función durante la raza protoplasmática que se gestó en una sexta dimensión. Obviamente, de la sexta dimensión para abajo, se le llama el mundo de la manifestación. El mundo de la manifestación. Y de lo que es el Atman para arriba, es el mundo de Elohim manifestado. Es el mundo de Elohim manifestado. Ahora, si la creación vino primeramente con la primera raza en esa sexta dimensión, lógicamente las almas que allí existían venían de unas regiones logoicas y unas regiones nirvánicas. Y recordemos que Dios creó la materia para autoconocerse, que Dios sin el auxilio de la materia no existiría. Y el propósito de esta creación es que el Keter se quiera hacer consciente en todos los planos de existencia, de expresión, de manifestación, hasta el físico y hasta las infradimensiones, para hacerse consciente en todos los planos y de esa forma hacerse consciente de esa felicidad que existe en el Asilut, que existe en el absoluto. Porque la otra vez les decía, si nosotros nacemos y crecemos en una casa con un clima agradable y afuera está nevando bajo cero, una temperatura bajo cero, y nunca hemos salido, no vamos a valorar ese calor agradable que aquí tenemos. Pero si salimos y sentimos que nos congelamos, sentimos el frío y regresamos acá adentro, entonces valoramos el calor que hay aquí. Así funciona exactamente esa felicidad del absoluto, que si no hay conciencia, pues no se valora y no se aprecia esa felicidad indescriptible que ahí hay. No se aprecia, pero es necesario crear el mundo de la manifestación, donde ya rigen las leyes físicas, porque las leyes físicas generan dolor. En el absoluto no hay leyes. Ahí la única ley que existe es la del Padre. Y los que hemos tenido esa experiencia de llegar a sentirnos fusionados con Él, en una dicha, una exquisitez, yo ya estoy pidiendo otra vez esa experiencia. Porque hacemos una meditación y recuerdo esa emoción. La recuerdo y como que me separa de este mundo, ¿no? De este plano. Pero ha pasado un poco de tiempo y como que se empieza a diluir el recuerdo
el recuerdo emocional, porque el cerebro tiene una parte emocional, y es mediante esa parte emocional superior que uno se queda con esa emoción superior, con ese sentimiento que ahí viviste, y mediante la mente, una parte emocional superior de la mente se puede volver a evocar, ¿sí? Créanme que ya he hecho algunas prácticas y ya estoy pidiendo que me la den nuevamente. Ya estamos pidiendo que se nos dé. Entonces, porque nos da una fuerza tremenda, una renuncia para este mundo, para las cosas de este plano tridimensional, tremendo, ¿sí? A la vez que nos motiva y nos inspira mucho más. Entonces, la raza protoplasmática se gestó en la sexta dimensión, donde existen 12 leyes. Lógicamente, esas 12 leyes ya eran ciertas leyes que gestaban cierto dolor. Y tuvo que venir Gabriel, el primer cosmocreador, para enseñar la primera gran verdad, el conocimiento de los dolores y la miseria del mundo. Tendríamos que nosotros visualizarnos como estamos dentro de este mundo de 48 leyes, y luego irnos desprendiendo de leyes, de más leyes, y quedarnos solamente con 12 leyes. Estos seres flotaban en el espacio. Estos seres podían asumir estaturas gigantescas, estaturas pequeñas, reducirse, agigantarse, etc. O sea, no había los grados de materialidad que tenemos actualmente nosotros. Lógicamente es una región de felicidad, pero ahí había que enseñar, dar esa primer verdad, que es el conocimiento de los dolores y la miseria del mundo. Lógicamente ya había cierta transitoriedad, ¿sí?, que no se asemeja en nada a ese estado eterno y semieterno que tienen las regiones nirvánicas, el asilut y el absoluto, que son las regiones que podemos nosotros identificar. Hay otras regiones, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Hay otras regiones dentro del asilut, dentro de esa región lógica, hay otras regiones que son preparación para el absoluto, ¿sí? Pero el hecho de que ya la humanidad se haya manifestado en una sexta dimensión donde rigen 12 leyes, ya ellos empezaron a sentir ciertos niveles de dolor, de materialidad. Y Gabriel es el que vino a enseñar eso, los dolores y la miseria del mundo. Luego tenemos el segundo cosmocreador, que es Rafael. Y Rafael se vino a manifestar dentro de la raza hiperbórea, que se gestó en una quinta dimensión donde ya regían 24 leyes. Esas 24 leyes, esa quinta dimensión, se corresponde con la quinta dimensión, que es el plano astral que nosotros conocemos. Una región quinta dimensional, su nombre lo dice, y es el plano astral. ¿Y qué es lo que vino a enseñar Rafael? La segunda verdad. El conocimiento de la fragilidad humana. Pero ¿qué tiene que ver la fragilidad humana con la quinta dimensión y las 24 leyes? ¿Por qué nos enseñó como si fuera la primera verdad? La cuestión, el conocimiento de la fragilidad humana, esa fue la segunda verdad. Y como fue una raza que se gestó en la quinta dimensión, tenemos que asociar las leyes, las 24 leyes que existen dentro de esta quinta dimensión, que estuvieron rigiendo, ejerciendo influencia sobre la raza hiperbórea. Y se vio en la necesidad de enseñar, de dar el conocimiento de la fragilidad humana. Sucede que el mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales. El mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales. Pero hay tanto fuerzas negras como fuerzas blancas. Ahí todo es voluble, todo es cambiante. Al ser el mundo de las fuerzas naturales, significa que cualquier expresión de emoción, de pensamiento, de voluntad,
genera determinadas fuerzas naturales en el mundo astral y que nos hacen tener un estado interior volátil. No hay un centro de gravedad permanente. Lógicamente 24 leyes, ya no teníamos el equilibrio, ya no se tenía en ese entonces el equilibrio que se tenía en la primera raza. Entonces hay una doctrina que vino a enseñar Rafael, que venía a demostrar y a enseñar pues cuál era la fragilidad humana. La quinta dimensión es la región de la eternidad, recordemos. La cuarta dimensión del mundo etérico, que ahorita lo vamos a ver, es el tiempo. La cuarta dimensión es el tiempo. La quinta dimensión es la eternidad. Pero también no siempre es eterno. O sea, esa eternidad tiene un límite. Esa eternidad tiene un límite. La única eternidad que existe es en el absoluto. Porque ahí no hay otra ley que rija. Ahí sí rige la eternidad y sin fin. ¿Sí? Sin fin. Pero en la quinta dimensión, como eternidad, también tiene un límite. Todos los seres que se procesan dentro de ese plano astral, dentro de esa quinta dimensión, donde se gestó la raza hiperbórea, a donde vino a predicar, a dar esa doctrina a Rafael del conocimiento de la fragilidad humana, pues es precisamente eso. Cada quien tiene que seguir su camino, ya sea para ascender o ya sea para descender. Ya sea para ascender o ya sea para descender. No todo es eterno. Sí, las esencias, las almas pueden durar mucho tiempo ahí. Decía el maestro que Rasputín, el monje ruso, Rasputín pasó mucho tiempo después de su muerte y él seguía en el astral. Cuando otras almas, otras esencias ya pasaban por procesos, o a la involución sumergida a los infiernos, o a tomar otro cuerpo, o si estás consciente, pasar por ciertos procesos evolutivos también ahí, conscientivos. Entonces, la quinta dimensión, aunque se le llame la eternidad, tiene un límite, de acuerdo a los actos que uno haya hecho. Por eso es que el monje Rasputín seguía en el astral, y ahí seguía, porque eran muchas las buenas obras que hizo. Las buenas obras que hizo le permitieron permanecer más tiempo en el astral. Hay regiones que son premios para las almas fallecidas. Y desde aquella época, desde la raza hiperbórea, lógicamente estoy hablando desde el plano físico, pero durante la raza hiperbórea había otros procesos distintos. Al igual que la raza lemur, que se gestó en la cuarta dimensión, que la vamos a ver ahorita enseguida. La raza lemur, ellos no existía la muerte. Y empezó a surgir la idea de suicidios colectivos, porque, dice el maestro, ellos celebraban fiestas cuando iban a morir. Ellos mismos preparaban su tumba. Ellos mismos se despedían de su familia. Y allí ellos mismos se acomodaban para la muerte, porque sabían que seguía otra existencia superior, en otro plano superior. Entonces dice el maestro que ahí se dieron cuenta de que eran simples máquinas, instrumentos de la naturaleza para canalizar ciertas energías cósmicas y transmitir al organismo planetario. Y dice el maestro que empezaron a surgir ideas colectivas de suicidios masivos. Y fue cuando los cosmocratores, los tetrasustentadores, Sakaki, vieron la necesidad de crear el órgano conductivador. ¿Para qué? Para eliminar esas ideas de suicidio colectivo masivo. Lo hubieran desequilibrado, hubiera estallado la corteza terrestre con terremotos, volcanes, y jamás hubiera estado estable, porque se requiere esa energía
que viene a alimentar el organismo planetario. Me iba a meter en otro tema, no me voy a meter, que tiene que ver con eso. Entonces, así también la raza hiperbórea pasaban por procesos similares. El tercer cosmocrator es Uriel, y este vino a pregonar su doctrina durante la raza Lemur. Esa raza Lemur que existió en el Océano Pacífico, que se gestó en una cuarta dimensión. El cosmocrator Uriel vino a enseñar la doctrina del conocimiento del deseo y del pecado. ¿Por qué vino a pregonar esa verdad? La tercera verdad, el conocimiento del deseo y del pecado. Porque fue precisamente por lo que les acabo de decir, que este arcángel Sakaki, que se le dice arcángel, pero tenía niveles de serafines, otros tenían niveles de tronos, o sea, ya exaltadísimos. Cuando vino ese fenómeno de que hubo necesidad de crear el órgano condartiguador para crear cierta ilusión por la vida, para desintegrar esas ideas de suicidios colectivos de toda la humanidad lemur que se gestó en el Océano Pacífico. Dice el maestro Samael que fue un experimento de alta teurgia. Fue un experimento de alta teurgia. Dice el maestro que ellos lo que hicieron desde la región del Atman, o sea, van a manipular la cuarta dimensión del planeta Tierra, ¿sí? Ven la situación estos cosmocratores y dicen, ok, vamos a crear el órgano condartiguador, y visualizan todo el planeta Tierra que está en un estado tetradimensional. Todavía no era físico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como ellos son seres trascendidos, trabajan desde la región de Atman. Entonces manipulan desde la región de Atman, desde el mundo de Atman, ese universo paralelo, esa primera región de la inmanifestación, donde todo se ve en forma matemática. Entonces lo que hacen desde la región de Atman, trabajan el aspecto del real ser, de toda la humanidad, de las partes autoconscientes del ser, y toman a esa parte autoconsciente del ser que se le llama el Lucifer interior y lo dislocan, lo sacan del control del ser, lo sacan del control del íntimo, le dan cierta autonomía a esa fuerza, a esa inteligencia, para manifestarse en forma autónoma. Voy a hacer una redundancia ahí de palabras. Le dan cierta autonomía, lo sacan del control del ser, del íntimo, del Atman, ¿sí? Para crear esa ilusión por la vida, de sentirse feliz de tener una familia, de estar al lado de una montaña, de vivir al lado de un río. No como ahorita en el físico, ¿no? ¿Quién se va a sentir contento de vivir a un lado de las aguas negras? de los ríos esos que son drenaje de la ciudad, o sea, no, o sea, estamos hablando de cuando el mundo, la naturaleza manaba leche y miel, cuando la naturaleza manaba leche y miel, los ríos de agua pura manaban leche y miel. Y el maestro lo dice por algo, porque hay ciertas experiencias, por ejemplo, cascadas en las que cae agua, pero más que agua parece leche. En una ocasión vimos una película alquimista que se la recomiendo, El Barón de Mauthausen. El Barón de Mauthausen es una película alquimista al 100%. Y recuerdo una frase que me impactó, que dice el Barón de Mauthausen, dice: ¿para qué existir en este mundo? Dice, donde ya la gente no cree que existen mares de vino y ríos de miel, dice. Y todos soltaban la carcajada. Señores, en las regiones nirvánicas, tetradimensionales, o sea, existen. Porque hay algo en los mundos internos de uno
en que se van plasmando ciertas características en los mundos internos. Si nosotros vemos los mundos internos de un niño de 6 años, vamos, ahorita con tanto juego electrónico vamos a ver puros Pokémones, Mario Bros. Y Jurassic Park y todo, ¿no? Pero antes de que existieran todos esos juegos electrónicos, los niños realmente, si se desdoblaban en el cuerpo astral de sus mundos internos, entraban a regiones de la Bella y la Bestia, de las hadas, que todavía existen, ¿sí? Todavía existen esas regiones. Alguno de ustedes, si me está oyendo, habrá tenido alguna meditación en que de repente visualiza una cascada que parece que en vez de agua parece leche la que emana. O sea, eso es real. En los mundos internos son mundos paradisiacos, imposibles de compararlos con este plano físico, que muchos lo asocian con la primera región del infierno. Entonces, puesto que se dislocó durante esta raza lemur, que existió en la cuarta dimensión, se dislocó a Lucifer interior y se empezó a pervertir ese fuego, hubo necesidad para regenerar a esa raza, de enseñar el conocimiento del deseo y del pecado. ¿Por qué? Porque tenían que enmendar, corregir ese acto de alta teurgia, de alta magia que hicieron desde la región de Atman. Fíjense, esto no se ha dicho en ningún curso de misioneros, así como lo oyen. Esto no se ha dicho en ningún curso de misioneros de ninguna siglas y de ninguna región. Esto que les acabo de explicar, les estoy explicando ahorita. Uriel hubo de enseñar al final de la raza lemur el conocimiento del deseo y del pecado, la causa raíz del deseo y del pecado, que se derivaron precisamente de ese dislocamiento que tuvo que ver con el Lucifer interior. Lo malo es que dice el maestro, como estos Sakaki y Loisos eran tetrasustentadores del universo, porque son 4, ellos se fueron a otros mundos, a otros planetas, a estudiar los procesos evolutivos de aquellos planetas, y dejaron más tiempo del debido el kunda artiguador, y esa fascinación por la vida degeneró en la facultad de la ideoplastia. La facultad de la ideoplastia, que todo lo que pensábamos, sentimos o deseamos con voluntad viene a quedar creado en los mundos internos nuestros, como una entidad, como una representación, como una efigie. Quedó la facultad de la ideoplastia. Tiempo después vino uno de ellos asumió otra labor en otra región, pero uno de ellos fue el que vino y luego la quitó, pero la dejaron demasiado tiempo. Ahora, quiero decir algo. Hay un encuentro con extraterrestres en el que ahí informaron estos seres extraterrestres que el error que se cometió en la Lemuria, cuando tuvo que venir Uriel a enseñar el conocimiento del deseo y del pecado, que ese error se cometió en 5 planetas del cosmos. O sea que eso sí no dijeron si fueron los mismos Sakaki y Loisos, a lo mejor fueron otros tetrasustentadores de otro universo, ¿sí? Pero que había otros 5 planetas donde se cometió este mismo error que se cometió aquí en la Tierra. Y desde ahí viene el que estamos arrastrando esas facetas del deseo que el budismo tanto trabaja. Yo los invito a estudiar budismo zen. Budismo zen les va a dar una preparación para la meditación, para el control de la mente, para el control del pensamiento, que es donde subyace el deseo. La mente es la guarida del deseo.
Y lógicamente el pecado, pues, aquí se maneja como una especie de dogma. En realidad el pecado no existe, sino que se tiene que interpretar como el pecado, la cristalización en diferentes niveles energéticos de fuerzas internas que se manifiestan de ese deseo. La palabra pecado en sí mismo es un dogma, no existe. No existe la palabra pecado, ni como concepto. Lo que sí existe es el deseo de romperle la cara a alguien y le puedes dar un golpe a la puerta y la rompes. Ahí sí existe el deseo, ¿sí? Que es un nivel energético que la puedes golpear con tanta fuerza y la rompes. Pero si no es tanto tu deseo, tú golpeas la puerta y te rompes la mano. ¿Sí me explico? La palabra pecado en sí mismo lo que quiere manifestar son diferentes niveles energéticos del deseo que se pueden manifestar en la voluntad, en el sentimiento o en el pensamiento. Eso es el pecado. Diferentes niveles del deseo que se manifiestan en pensamiento, voluntad y sentimiento y sexo también. Ahora, estamos hablando de una tierra tetradimensional, de una tierra etérica que se gestó en una cuarta dimensión y que al final de esta raza hubo de venir Uriel, que fue cuando el maestro Samael, dice el maestro que el sexo era algo sagrado y se realizaba solo en los templos bajo la guía de los grandes maestros, de los grandes devas, ángeles, regentes, etc. Había infinidad de templos en esa raza lemur, pero dice, fuimos invadidos por un fuego luciférico. Fuimos invadidos por un fuego, así dice, fuimos invadidos y realizamos la cópula fuera de los templos. Así lo dice textual. Y cuando fuimos a los templos, fuimos expulsados. ¿Qué es lo que sucede? Cayó toda la humanidad del lemur. Y eso se representa en el Génesis como el haber mordido el fruto prohibido, Adán y Eva. Al haber mordido, y vamos a entrar a esto, fíjense cómo se va empatando todo. Haber mordido el fruto prohibido, que no es otra cosa que la caída sexual. Porque la Biblia dice, te herirá en el carcañar, dice el Génesis. Te herirá en el carcañar. Y el carcañar es el talón, es el tobillo, la parte baja del tobillo. Y el talón de Aquiles es el sexo. La misma Biblia da las pautas para interpretarlo de que esto es cuestión sexual. Y habla también de la palabra semen, tanto semen del hombre y semen de la mujer. Ahí lo dice el Génesis, cuando habla del carcañán, del talón, que es el sexo. Entonces, ahora, en aquel entonces la tierra era etérica. Es falso lo que dicen algunos instructores, perdónenme, que hubo necesidad de que la tierra y el sistema solar cristalizara físicamente para que se gestara luego la protoplasmática, luego la no, todo fue gradual y paralelo, ¿sí? Dice el maestro que a mediados de la raza lemur se gestó la tercera subcapa de la corteza física terrestre, porque todos esos procesos se va realizando a través de la ley del 7. Son 7 subcapas físicas de la corteza terrestre, las cuales 3 se gestaron durante la raza lemur y las otras 4 subcapas vinieron a gestarse poco más allá de la mitad de la raza atlante. Pero al principio la raza atlante traía toda la influencia etérica tetradimensional de la raza lemur. Por eso es que se dice que la raza atlante se gestó tanto en el plano etérico como en el plano físico. Eso ya lo hemos dicho. Los primeros hombres de la raza atlante tenían branquias atrás de las orejas y absorbían cierto oxígeno del éter que existía en la atmósfera. Se fueron atrofiaron las branquias, se fueron desarrollando los pulmones y el éter se fue desapareciendo. Dejó de ser etérica la tierra y fueron cristalizando las otras 4 subcapas de la corteza terrestre.
Y fue por eso que luego llegó Hercólubus, y como ya era físico el planeta, vino la inversión del eje terrestre, porque ya chocaron las masas planetarias. Por eso fue que la raza Lemur duró millones de años. Dice el maestro, la raza humana tiene 18 millones de años fornicando. 18 millones de años fornicando. Porque fue desde la raza Lemur, cuando se salió de control al Lucifer interior, que desde allá viene fornicando. ¿Y qué pasa? Pasaba Hercólubus y como era etérico, no hacía daño. No chocaba en las masas planetarias porque no había masas físicas. Solamente ahora, al final de la raza Atlante, y ahora que va a pasar, pues sí va a ejercer su acción. ¿Sí? Y por eso es que dice el maestro en otra parte, que va a haber otra inversión del eje terrestre y ya no va a haber otro. Dice, ¿por qué? Porque ya la siguiente raza se empezará a sumergir en la cuarta dimensión. Pero vámonos para allá. Ok, hasta aquí una pregunta, porque veo que ya hablé de varias cosas. ¿Alguna pregunta? Es que estos temas sí son bastante densos y tienen como que muchas cositas que algunas veces hacen algo de eco. A mí me quedó la duda de los tetrasustentadores y el error que cometieron al dejar el órgano fundatiguador y este experimento que realizaron en la región del Atman. O sea, lo hicieron para equilibrarnos, o sea, como que la Lemuria estaba tan degenerada, por así decirlo, que tuvieron que crear ese órgano y después se les olvidó quitarlo, ¿no? O cómo es esa partecita como... Sí, la intención fue eliminar las ideas de suicidio colectivo. ¿Para qué? Para que siguiera transmitiendo la humanidad de Lemur, cada ser humano siguiera transmitiendo energías que absorbía del cosmos al planeta Tierra. Entonces, la única forma, como ellos eran seres conscientes, la muerte no existía, porque ellos mismos cavaban su tumba, se despedían, hacían grandes fiestas y pasaban a otro plano superior, pero sus familiares los seguían viendo. No existía llanto, todo era alegría. Seguían conviviendo con sus seres queridos, pero en una forma más sutil, más espiritual. No existía la muerte. Entonces, toda la humanidad Lemur empezó a concebir esa idea de que no eran más que simples instrumentos de la naturaleza, vehículos de la naturaleza que eran utilizados para captar esas energías y transmitirlas al planeta Tierra. Y para eliminar eso, para que siguieran los procesos evolutivos de las humanidades, porque si eso hubiera pasado, si toda la humanidad de Lemur se hubiera sumergido en una región superior, no se hubiera gestado la raza Atlante, no estaríamos nosotros aquí. Entonces son seres encargados de estudiar los procesos evolutivos que ayudan al Keter, al Logos, lo ayudan a que se autorrealice en todos los planos. Entonces el mismo Keter, el mismo Logos, se hubiera bloqueado el que se pudiera autorrealizar en todos los planos de la naturaleza, en todos los reinos. Eso va en contra de la intención creadora que tuvieron los Elohim, los padres internos de cada uno. ¿Sí? Eso va en contra, porque recuerden que Dios creó la materia para autoconocerse. Entonces la naturaleza era etérica. Al no llegar a constituirse como materia, porque hubiera desaparecido la raza Lemur, entonces se bloquea ese plan de las divinidades, de esas inteligencias del absoluto, para hacerse autoconscientes. O sea, esos Keters, esos Logos que tienen a sus almas humanas aquí en este plano, esos Keter que tuvieron sus almas humanas en la raza Atlante, se hubiera frustrado la intención de ellos de hacerse autoconscientes. ¿Sí me explico? De estar con plena conciencia en el absoluto.
Entonces estos tetrasustentadores, ellos participan en la creación de ese modo. ¿Está más o menos explicado? Y para eso tuvieron que haber dislocado al Lucifer interior. Tuvieron que haberlo dislocado, sacarlo del control del ser, darle cierta autonomía al mal dentro de uno. Así como lo digo, darle cierta autonomía al mal dentro de uno. Porque Lucifer es aquí nos podemos agarrar 2 horas, hablando de Lucifer. Nos podemos agarrar 2 horas. Sí, me gustaría irle, ya pararle un poquito esto porque me voy a ir a 2 horas más. ¿Sí quedó más o menos entendido? Sí, aún ¿Aún queda algo? Sí, o sea, es ese de... ellos son como los regentes para la evolución, ¿no? Evolución e involución, entonces era necesario realizar este trabajo para que siga el camino, ¿no? Para que se siga el camino por las 7 razas. O sea, como usted decía, si ahí se acababa, pues no daba paso a los atlantes, y si no daba paso a las Exacto. Miren, yo tenía un amigo que él tenía experiencias desde la raza Lemur. O sea, aquí hay almas, hay seres humanos que vienen transmigrando desde la raza Lemur. Y en cuanto a esto de la transmigración, después voy a tocar este tema porque cómo es que se aplica a otros periodos cósmicos cuando nosotros fuimos elementales. Vamos a aplicar esa diferencia luego. Sí, yo tenía un amigo que él decía que era un bodhisattva. Él era de segunda cámara. Nosotros éramos de primera cámara. Y él era el único de toda la bola de amigos de segunda. Y lo veíamos como un semidios. Es que antes había una cualidad en los estudiantes. Había respeto y veneración por el instructor que tenían. Antes sentíamos eso, respeto y veneración, hasta por los de segunda cámara que no eran más que mequetrefes. Hasta decía, ¿de qué cámara eres? No, pues de segunda. Ya lo veíamos como un autorrealizado. Bueno, y hablando de este que venía desde la raza Lemur, que se autodeclaraba bodhisattva y a nosotros nos apantallaba, que estábamos chiquitos todavía en la enseñanza. Pues ahora que fui de vacaciones, ya era un teporocho. Se quedaba dormido en las calles, borracho, sucio, se orinaba, y un día lo encontraron muerto. Y me hablaron los amigos de allá de Sinaloa. Oye José, Pepe, me dice, oye Pepe, encontraron muerto al jorongo. Le decíamos el jorongo porque estaba... O sea, no sé si porque no se bañaba. Así le decíamos el jorongo siempre, ¿no? Siempre estaba... Bueno, entonces, ¿cómo que lo encontraron? Sí, lo encontraron muerto, ahorita lo están velando, ¿no? Ese es uno que venía desde la raza Lemur. Es que también narraban las experiencias de aquella época. Después conocí otro instructor que él viene desde la raza Atlant. Él viene desde la raza Atlant y transmigrando desde la raza Atlant. Nosotros no sabemos desde dónde venimos, pero hubo experiencias desde la edad de plata. Desde la edad de plata de esta raza. Ya ven que cada raza tiene la raza aria tiene su edad de oro, plata, cobre, hierro. Nosotros tuvimos experiencias de la edad de plata. Entonces, que está representada por un oso. Y recuerdo que siempre me perseguía un oso. Yo estaba entrando apenas en la enseñanza y yo cada rato me soñaba corriendo y me levantaba espantado, con los pelos parados de miedo, porque ya tenía encima al oso que me iba a tragar, ¿no? Está representado por un oso la edad de plata. Entonces creo que por ahí venimos. O sea, pues ojalá y no seamos tan viejos, ¿no? Porque hay que ser un poco nuevos en esto. Y fue por eso que una vez, fíjense, voy a hacer un paréntesis. Vi un casco como este. No sé si ustedes ven el oso que tiene aquí. Dije, no, me lo llevo, dije. ¿Sí ven este oso? Está precioso este casco. Dije, no, este es mío, dije. Porque siempre lo asocio a ese oso de la edad de plata. Entonces, si no hubiera pasado eso del condartivador o de dislocar a Lucifer, no se hubiera gestado la raza
la raza Atlante, la raza Aria, ¿sí? Pues se hubiera frustrado esa intención de tantas y tantas esencias del absoluto, Keters, logos, para autorrealizarse enviando a su alma humana acá. ¿Sí está más o menos entendido esto? Sí, profe, gracias. Ahora ya te va a claro. Pero sí, ese es un procedimiento de alta magia. Recordemos que son tetrasustentadores que estudian los procesos evolutivos y trabajan desde la región de Atman. Y desde la región de Atman manejan las leyes de una galaxia. O sea, al trabajar desde la región de Atman, están manejando las leyes que rigen no un sistema solar, sino una galaxia. ¿Por qué? Porque las partes autoconscientes del ser, como el Lucifer interior, dice el maestro Samael, por allá estaban en una parte de la Vía Láctea esperando tomar forma. Son partes autoconscientes adormecidas que anhelan despertar en nuestro interior. A través del trabajo psicológico, a través del trabajo de la alquimia sexual, a través del trabajo del sacrificio por la humanidad. Es amplísimo esto, nos agarraríamos 2 horas más y después vamos a tocar estas cuestiones. ¿Otra pregunta, otro comentario? No sé si es tal vez irme un poquito atrás, pero es que yo nunca había escuchado hablar de los 7 Stopinders, ¿dijo? Stopinders. Ajá. Sí, es una característica del absoluto que al venir la creación, el Teomegalogos, la deidad incognoscible que subyace en el absoluto, lanza su rayo de la creación, porque todos son principios foáticos, eléctricos. Ahí se vino inmerso esa ley de los 7 Stopinders, y es por lo que toda la creación se ve regida, regulada, estructurada, organizada por la ley del 7. Pero luego hablamos de eso, porque eso ya es cábala. Luego nos metemos con cábala. Ok, vamos a seguir. ¿Otra pregunta o comentario? Porque todavía me faltan 4, 5, 6. Me faltan 4 más. Ok, no hay más preguntas, comentarios para seguir y salirnos ya de la doctrina de Uriel, que enseñó el conocimiento del deseo y del pecado gracias a que se dislocó el Lucifer interior. Y luego viene Michael, que vino a impartir su doctrina durante la raza Atlante, que se gestó durante la cuarta, en una cuarta y tercera dimensión, por lo que expliqué hace un rato, ¿sí? Que fueron 3 subcapas de la corteza física que se formaron durante la raza Lemur, y las demás subcapas se formaron al principio y más de la mitad del final de la raza Atlante, y ya quedó constituida como una tierra física, como una raza Atlante física. Entonces Michael pues vino a enseñar el conocimiento de la mente humana. Obviamente la mente durante la raza Atlante se degeneró a más no poder. Llegar a creerse dioses, hacer alteraciones genéticas, trasplantes de cerebros, trasplantes de glándulas. Ya la mente se fortificó, se salió de órbita, y como todavía se gestó en una cuarta dimensión al principio, lógicamente traían más influencia de ciertas facultades creativas, inventivas, por las que manejaron aparatos muy sofisticados, con los que levantaban, dice el maestro, un bloque de 10, 20, 30 toneladas, las levantabas con un aparatito como los controles remotos que tenemos ahorita. Con ese aparatito que cabe en la mano podían levantar masas de varias toneladas. Así fue como se formaron muchas construcciones y muchas pirámides imposibles de construir hoy en día. Esto es en cuanto a Michael, que vino a entregar el conocimiento de la mente humana. Fíjense, Uriel
vino a dar la doctrina al final de la raza de Lemur, de la tercera verdad, que es el conocimiento del deseo. Y Mishael vino a traer el conocimiento de la mente. Son facetas distintas. La mente tiene muchas falacias, muchos recovecos, no tiene límites la mente. Es un burro que tenemos que doblegar, que tenemos que domar, que tenemos que subyugar, ¿sí? Entonces, pero estaba más allá de lo que es el deseo. Estaba más allá de lo que es el deseo. Ya fue una perversión de fantasías XX, o sea, que llegaron a caer en canibalismo. Reinas, dice el maestro, que se trasplantaban las glándulas de otros seres humanos. Había matanzas para trasplantarse las glándulas. Tenían un conocimiento médico que hoy en día no se conoce, no se tiene. Pero también pertenece a un conocimiento manejado dentro de un mundo de leyes distintas al físico. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Luego llegamos a la quinta raza aria, que somos nosotros, y llegamos que al final de esta raza, cuando está el máximo de degeneración, que ni la raza atlante estuvo tan degenerada como la nuestra, llega el maestro Samael Aun Weor. No sabemos la clase de maestro que nosotros tuvimos. No tenemos idea. No tenemos idea de la clase de maestros que nosotros tuvimos. Ahora, ¿cuál es la quinta verdad que vino a entregar el maestro? El árbol del conocimiento. Recordemos que está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento, entre paréntesis del bien y del mal. Entonces el maestro Samael, al entregarnos la quinta verdad, el árbol del conocimiento, nos vino a dar la doctrina para hacernos conscientes de cómo se manejan las fuerzas del bien y las fuerzas del mal dentro de nosotros. Y ahora sabemos que todo subyace en la fuerza sexual, que todo subyace en el kundalini o todo subyace en el kundartiguador. Ese es el conocimiento del bien y del mal, allí subyace. Y haber desglosado toda esta doctrina, el gran arcano que le llamamos, ¿sí?, nos hace hacernos conscientes y conocer la causa raíz, la causa y efecto de cómo es que se manejan las fuerzas sexuales, para hacernos conscientes tanto de las fuerzas del bien como de las fuerzas del mal. Por eso es que hay distintas corrientes. Hay distintas corrientes en las que unos despiertan las fuerzas del bien y unos despiertan las fuerzas del mal. Unos entran en los estados angélicos, arcangélicos, etc. y otros adquieren grados a la inversa. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que tiene su raíz en el sexo. Tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal comparten las mismas raíces, dice el maestro, en Yesod, en el mundo etérico, en la cuarta dimensión nuestra, donde subyacen todas las energías sexuales, donde si no se trabajan y solo luchamos para encarnar alma, esa alma se disipa si no la estigmatizamos con el fuego. Y aquí nos podemos agarrar 2 horas más hablándonos solamente de Yesod, donde subyace las raíces del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual está conformada la doctrina que nos vino a dejar el maestro Samael. Por eso es que el gran arcano se enseñaba en secreto. Por eso es que el gran arcano, pobre del que lo divulgara, porque moría. El maestro Samael en 1950 decía: soy el único que ha develado el gran arcano sin morir, porque ahí subyace el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el árbol de la vida es distinto. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento, subyace en Yesod.
Y el árbol de la vida, que es el que vamos a explicar ahorita porque le corresponde a otro cosmocretor, comprende todo el árbol cabalístico, los 10 sefirotes, las 10 características que anhela nuestro Padre interno, que demos forma, que encarnemos, que cristalicemos para Él poder manifestarse. Y es por eso que viene también, bueno, aquí todavía seguimos con el maestro Samael Aung. Ahora, algo que quiero decir: estos nombres de estos cosmocreatores y más del maestro Samael se tienen que pronunciar con respeto. Pobre, así, pobre del que insulte, como tanto imbécil que me he topado, perdónenme la expresión, pobre del que insulte, como tanto imbécil que me he encontrado, que insultan el nombre, que escupen sobre el nombre, se burlan, se ríen del nombre. Si por un solo chiste que se haga utilizando el nombre de este gran maestro, si tienes desarrolladas ciertas vértebras, te bajan 2, 3, así instantáneas, por un chiste que hagas utilizando, así un chiste, no es insulto, pero un chiste respetuoso incluso, pero son hombres sagrados que merecen veneración y respeto, porque por un simple chiste te bajan vértebras, si es que las tienes. Y si las tienes y no te has dado cuenta, ahí te vas a dar cuenta. Entonces dice: el árbol de la vida que está en medio del paraíso de mi Dios. Esto es, que despierta el Kundalini por medio de la magia sexual. Entonces el querubín, es decir, su íntimo, le entrega la espada que arrojaba llamas y le impedía el paso al paraíso. Y el hombre, por su alta iniciación, se une con su íntimo y se convierte en un Dios. Luego viene el sexto cosmocreator, que vino a traer la sexta verdad, que es la conciencia humana. Fíjense cómo va desarrollándose la necesidad de cierta doctrina. Cuando el cosmocreator Sachariel vino a entregar la sexta verdad, que es la conciencia humana, Samael vino a develar el árbol del conocimiento, el gran arcano. Pero la conciencia humana, que es la sexta verdad, ya tiene que ver con la región de Atman, Buddhi, Manas, o sea, lo que corresponde a la región del alma, del Cristo íntimo, del real ser del íntimo. Pero esto va a ser en la sexta raza Koradi, cuando ya la raza humana se empiece a mezclar con razas extraterrestres para formar una raza híbrida, porque el ego lo traemos en los genes. Cuando ahí nazcan nuevos niños en aquella región donde se va a gestar, en aquella isla, y van a nacer almas que ya han fallecido, pero que están en cierta reservación o cierto planeta, esperando a que se forme esa sexta raza Koradi para tomar cuerpo, y allí seguir desarrollando su conciencia. Porque hay almas que no despertaron el Kundalini, que no fabricaron los cuerpos, o sea, fracasaron en el aspecto sexual, en pocas palabras. Fracasaron en el aspecto sexual, pero trabajaron con su ego, trabajaron con el tercer factor, que es el sacrificio, y alcanzaron un nivel de conciencia como el que puede tener cualquier soltero, que es liberar el 50%. Y mueren, desencarnan y les dicen, como le dijeron a una misionera: alcanzaste un nivel aceptable de conciencia, te vamos a llevar a una reservación y llegado el momento te vamos a dar cuerpo en la Isla Blanca. Y va a ser en la sexta raza donde van a venir todos los maestros, todos los Quetzalcóatl, todos los Kukulcanes, mayas, aztecas, hindúes, egipcios que se autorrealizaron. Van a tener una infinidad de templos, van a ser como aquí en México, que hay como 70,000 templos aquí que no se han desenterrado. Pues así va a ser, o sea, va a sobrar en donde recibir el conocimiento de la conciencia humana, de encarnar el alma, de fusionarse con el íntimo, porque eso ya pertenece a la esfera del triángulo ético, Atman, Buddhi, Manas. Las verdades de Samael para abajo
para atrás en el tiempo, tiene que ver con el triángulo de los 4 cuerpos de manifestación: físico, etérico, astral, mental, ¿sí? Tiene que ver, pero vean ustedes cómo cada avatar va a entregar una doctrina de acuerdo a los procesos evolutivos y conscientivos que se vayan adquiriendo, de acuerdo a las necesidades de la época, de acuerdo a las necesidades de la raza, a las razas. Y en la raza Coradi vendrá la doctrina para moldear por completo y encarnar el alma humana y fusionarse con el íntimo. Esa será la sexta verdad, la de la conciencia humana, que se corresponde, repito, con el triángulo ético Atman, Buddhi, Manas. Y después vendrá, porque ya me estoy poniendo ronco, después vendrá el séptimo cosmocrator, Orifiel, y vendrá a entregar la doctrina, la séptima verdad del árbol de la vida. ¡Wow! La séptima será el árbol de la vida, o sea, ya donde se develarán todos los misterios del árbol sefirótico. Ahora, más allá del triángulo ético, Atman, Buddhi, Manas, que tuvo que ver con la sexta verdad, ahora ya va a ser penetrar en la sabiduría, en el conocimiento que está más allá de la región del Atman, más allá de las regiones nirvánicas. Ya penetrar en los misterios de las regiones logóicas, de la Silut, de la Talá, del absoluto, porque se va a entregar la séptima, que es la séptima verdad, que es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida comprende desde los infiernos hasta el absoluto. Entonces allí será una omnisciencia, omniconocimiento. Pero claro, de la séptima raza, que se va a gestar en una sexta y séptima dimensión, ya para entonces la humanidad o seres humanos que existan en aquel entonces, ya el 80-90%, si no es que el 100%, ya serán genes extraterrestres. Ya no quedarán rastros de aquellos genes terrícolas donde estaba infestado el ego. Porque desde la raza Coradi se empezará a mezclar las razas humanas con razas extraterrestres. Y en la séptima raza, cuando se entregue esa omnisciencia de esa séptima verdad del árbol de la vida, entonces ya la raza humana estará prácticamente emancipada y con los maestros haciendo trabajos de alta magia, así como lo hicieron Sakaki y Loisos, para purgar todos los residuos que queden egoicos de esa genética terrestre que venimos cargando hoy en día. Esta conferencia no se ha dado en ningún curso de misioneros. Eso se lo sostengo a cualquiera abad de cualquier sigla. Esta conferencia no se ha dado en ningún curso de misioneros siquiera. Quizás hay un orgullo revestido y todo eso, pero señores, la enseñanza está degenerando, la están atrofiando, la están volviendo pobre, mediocre. O sea, se está perdiendo la esencia de la enseñanza gnóstica que el maestro dejó. Y por eso es que digo esto y hablo así, porque ni aún en los cursos de misioneros se les ha preparado como debe de ser. Los peor preparados son los de Barroterán. Pues pobrecitos, ¿no? Ellos no tienen culpa, son inocentes. Son inocentes, ellos no tienen culpa. El karma que van a pagar los que la están dirigiendo, que se han dedicado a hacer mucho mal. ¿Sí? Pero claro, hay excepciones. Me he encontrado unos leones que se salen del movimiento gnóstico que es de Barroterán, pues porque son leones, o sea, dan otra nota como misioneros. No todos son iguales, aclaro. Sí, he conocido algunos que son verdaderos leones y verdaderos instructores, verdaderos misioneros. No voy a generalizar. Entonces, la séptima verdad será la del árbol de la vida, ya con una humanidad trascendida, con genes 100% extraterrestres, ¿sí? Pero quedará la conciencia, el recuerdo
de aquella época del deseo, del pecado, de Lucifer dislocado, etcétera, 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 etcétera. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No los estaba regañando ustedes, pueden hablar. Se quedan como si no los estoy regañando. Pueden hablar de verdad, comentarios, preguntas que tengan. No, profe, sí, es que como usted dice, para comenzar, es un tema que nunca se dio. Con mucho conocimiento, mucho que nosotros tenemos que dilucidar y tal vez meditar un poco, porque sí, o sea, nunca había visto, y pues sí he podido notar un poco, sin embargo quedan algunas cositas que poco a poco ya le iré consultando, pero por el momento yo creo que nada, solamente agradecerle y gracias. Comentarios, los de Bolivia, los de México, con confianza. O sea, a mí me agrada que me pregunten porque me da la pauta para extenderme, para dejar alguna raíz por ahí que no la toqué, que no la agarré. Comentarios, dudas que le hayan quedado, que no hayan quedado claro. Hola. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches, hermano. Bueno, la verdad que escuchando un poco la charla, hay cosas y temas que, como anteriormente me antecedía Gaby, no lo habíamos escuchado, pero sí nos lleva a pensar bastante todo esto de lo que se proyecta, de lo que se prevé que va a venir más adelante, de lo que ya incluso lo estamos viviendo, lo estamos pasando, y efectivamente hay muchas cosas, por ejemplo, que si bien antes, quién sabe, ya lo decían, hoy en día, frente a tanta crisis, tanta situación, lo vamos viviendo y lo vamos sintiendo. Posiblemente unos en mayor grado que en otros, ¿no? Pero ya se siente esas crisis, esa profundidad, esa falta de humanidad, yo diría, en lo que viene, lo que nosotros vamos pasando. Y quién sabe, más adelante esto se prevea que se vaya complicando mucho más. Creo que en el tiempo todos estos términos y todas estas palabras lo iremos sintiendo, ¿no? Y quién sabe, más probablemente, como en mi caso, ya soy una persona mayor, pero yo creo que nuestros hijos todavía lo van a percibir mucho más profundo esta situación. Ha sido muy interesante su charla, ¿no? Son temas muy complicados, con toda sinceridad le digo, pero creo que así se empieza, así poco a poco nosotros vamos a empezar comprendiendo y volviéndolo a escuchar y volviéndolo a vivir, quién sabe, muchas experiencias, ya nos vamos a ir acentuando un poco más. Yo le agradezco muchísimo por su charla, gracias, muy interesante, bonito, pero de todo esto hay muchas cosas que todavía, más que dudas de decir, hay cosas que nos está costando entender un poco en esta lógica de decir cómo sucede, por qué sucede y qué va a suceder más adelante. Yo le agradezco muchísimo, gracias. Sí, gracias a ustedes que me impulsan y me motivan para seguir dando esta enseñanza. La cuestión es que estas pláticas van a estar en YouTube, van a poder escucharlas 1, 2, 3, 4, las veces que sean, y se van a ir empapando, van a ir familiarizándose con las ideas, cómo enlazar las ideas, los términos, los conceptos, los conocimientos de aquí y de allá, y van a enlazar todo. Pero si es necesario, yo las conferencias del maestro Samael, cada una, yo las escuchaba hasta 8 veces. Y cada vez que la escuchaba en otro nivel. Pero 8 veces cada conferencia del maestro. 8 veces. Acostumbraba en la madrugada que me despertaba, me ponía la grabadora con el casetito
y ponía la grabadora así en volumen bajito y haciendo una especie de meditación, pero escuchando, antes de irme al trabajo, a eso de las 5 de la mañana. Así se empieza, porque hay que empaparnos. Incluso a veces me quedaba dormido escuchando y pues todo se iba también al subconsciente. El subconsciente ahí capta algo, ¿sí? Entonces, pero siempre buscaba varias veces escuchar las grabaciones del maestro, porque tenemos que prepararnos para dar esta enseñanza. No podemos ser intelectuales, tenemos que escuchar, reflexionar, meditar. Escuchar, reflexionar, meditar. Porque el mero intelecto, lo que está escrito, es el burro de la mente, y eso lo hace retrógrado a una persona. La mente es lo peor que puede haber. La mente es lo peor. Hay otra conferencia que vamos a dar sobre la mente, y la vamos a asociar con los periodos cósmicos anteriores, procesos que tienen que ver con la mente, para ver cuál es el proceso. Pero todavía no, porque sí está un poquito más arriba. Otra pregunta, comentario. No hay preguntas, entonces cerramos aquí. Bueno, yo tengo una pregunta. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ahorita las almas, las personas que trabajen con su conciencia o que trabajen con el arcano y que logren cierto porcentaje de conciencia, serán parte de esa sexta raza. Serán parte de esa sexta raza. Y bueno, lo que entiendo es que ahí a lo mejor van a ser llevados por medio del éxodo, ¿no? Van a ser apartados, llamados o separados. Ok, sí. Sí, de hecho, los que formen parte de la raza Coradi, de la sexta raza, o del éxodo, o la Isla Blanca, se van a distinguir, se van a clasificar de dos formas. Primero, los transmutados, los que sí trabajaron su energía creadora, transmutaron su energía sexual, la sublimaron, lograron retenerla sin caer, sin derramar una sola gota. Esos serán los transmutados. Dice el maestro, ellos le darán forma a ciertos cuerpos energéticos internos, luz, corpúsculos de luz, cuerpos de luz, que se asemejan a los cuerpos internos de los extraterrestres. Entonces se les permitirá vivir y convivir dentro de las naves interplanetarias y naves nodrizas al lado de estos seres extraterrestres. Por eso dice el maestro Samael que cuando alguien fabrica el sistema solar psicológico, es decir, mediante la sublimación de la energía sexual, logra crear los cuerpos existenciales superiores del ser, esto le permite convivir hombro con seres en cualquier nave interplanetaria. Son los transmutados, los que me estás mencionando, Juan Carlos. Pero los que no logren trabajar con ese aspecto sexual, tienen que trabajar con el aspecto psicológico, eliminación de defectos, y trabajar en el tercer factor como nunca. Así. ¿Para qué? Para que logren habilitar mínimo entre un 30 a un 50% de conciencia libre. ¿Sí? Y es entonces a estas personas, como el caso de esta instructora que le dijeron estos dos seres antes de morir, te vamos a llevar a una reservación en nuestro planeta, y llegado el momento se te dará cuerpo en la Isla Blanca, le dijeron. Y al poco tiempo falleció. Yo me la he encontrado en astral, me la he encontrado en 2 ocasiones. Ahí está todavía, hizo muy buenas obras que hizo, abrió albergues, difundió la enseñanza más no poder,
pocas misioneras de ese calibre he conocido, pero no pudo trabajar, al parecer, el aspecto sexual. No lo pudo trabajar, pero trabajó sobre el ego, me consta. Trabajó el tercer factor, me consta, la conocí, y le dijeron eso: te vamos a llevar a una reservación, y llegado el momento en la Isla Blanca se te va a dar cuerpo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué ellos no conviven en naves interplanetarias? Porque precisamente como no trabajaron en forma correcta el aspecto sexual, como no trabajaron en forma correcta ese aspecto, como no trabajaron, mijo, como no trabajaron ese aspecto sexual, desencadenan ciertas permutaciones metálicas del esperma indeseables, nocivas, deleterias, destructoras, que son nocivas para estos seres extraterrestres. ¿Sí me explico? Lo voy a repetir. Como no trabajaron bien el aspecto sexual, les dicen que se los van a llevar a una reservación porque no se pueden incorporar a una nave interplanetaria, como los transmutados, los que sí formen esos cuerpos de luz. Porque al no poder trabajar el aspecto sexual, el alma metálica del esperma, tanto del hombre como de la mujer, tienen permutaciones nocivas, metálicas, deleterias, destructoras, que son un foco infeccioso para estos seres. Son una especie de larvas metálicas, vamos a interpretarlo así, que son almas metálicas. En la conferencia Alquimia Sexual Develada 1 y 2, ahí explico claramente esto. Alquimia Sexual Develada 1, primera parte, y Alquimia Sexual Develada, segunda parte, ahí hablo ampliamente de esto. Pero a eso se debe que hay una diferencia en que unos van a hacer a reservaciones. No es que sean animalitos ni nada de eso, ni que sean despreciados, menospreciados, no, sino que al no trabajar, repito, el aspecto sexual, desarrollaron permutaciones negativas del alma metálica del esperma, que son infecciosas, nocivas, deleterias para estos seres extraterrestres. Y por eso solamente los transmutados, los que trabajen en energía sexual, podrán integrarse en naves nodrizas que miden como 9000 kilómetros. Hay naves aquí alrededor del planeta Tierra, hay fotografías, las hemos medido, las hemos comprobado, las hemos demostrado, porque se ocultan detrás de la luna, y todavía sobra un pedazo de la nave atrás de la luna. Entonces sacamos la cuenta cuánto mide la luna, píxeles por píxeles fotográficos, cuánto mide cada píxel, y sacamos los píxeles. Esas naves miden más de 9000 kilómetros. Más de 9000 kilómetros. Miden lo que es de aquí México, más abajo de Chile, Argentina. Así de grandes esas naves que ya no son nodrizas, o sea, ya no son naves laboratorio, porque las naves laboratorio miden de 200 metros para arriba, 100 metros para arriba todavía, son las naves laboratorio. Pero hay naves nodrizas de 9000 kilómetros. Bueno, ahí podrán incorporarse los transmutados, los que sí logren trabajar su energía sexual. Sí quedó contestada, ¿verdad? Sí, quedó claro, gracias. Otro comentario. Nosotros, miren, humildemente lo digo, ¿no? Humildemente lo digo, trato de hacerlo, pero para dar evidencia de lo que hablamos. Nos hemos logrado sostener gracias a la ley, al maestro, a infinidad de cosas en ese aspecto, por casi toda una vida, sin perder la energía, sin perder una gota. Y hemos tenido una facilidad para contactar desde que iniciamos, una facilidad para contactar con naves, con seres de estas naves, que nos da un impulso y una alegría y un entusiasmo. O sea, ¿ustedes creen que hablaríamos así como hablamos si estuviéramos todos chupados, todos fornicados, todos masturbados? Pues jamás. Jamás. Hay que echarle ganas, o sea, cuesta trabajo, se pasa por crisis emocionales, pero se puede. El mismo Rabolú
le dijo el maestro: maestro, yo me retiro de la enseñanza porque yo no puedo. No puedo, soy un fracaso sexual. Así le quiso decir. Y el maestro lo miró y le dijo: sigue esforzándote, aunque sientas que te revientas, lo vas a lograr, le dijo. Y ahorita es un maestro, pues, trascendido, o sea, autorrealizado, enorme, tiene su templo en Egipto. Y estuvo a punto de tirar la toalla. Estuvo a punto de tirar la toalla el maestro Ravulú. Y el maestro le dijo: sigue esforzándote, aunque sientas que te revientes. Que te revientas. Lo vas a lograr, le dijo el maestro. Entonces, al principio cuesta trabajo educar el cuerpo, acostumbrar el cuerpo, los órganos. Pero el que busca encuentra. Y querer es poder. Y si no se puede, ok, trabajar en el aspecto psicológico y en el tercer factor. Y eso da boleto. Otro comentario, pregunta. Están como cuando estoy dando la conferencia que tengo como 20 gentes. Tanto como estatuas, mudos. Le digo: ya terminé. Ya terminé, y estoy como estatuas, ¿no? Está bien, o sea. Algún efecto hipnótico, ¿no? Que tenemos ahí por la inconsciencia en que estamos. Señores, fue un gusto, me da gusto, no estoy enojado. Disculpen si fui un poco duro en algunas palabras. Por pruebas que me causa risa, sí, detalles. Y me da alegría haber colaborado de alguna forma. Y mientras la ley nos siga dando oportunidad de servir y de hacer algo, porque nos perdonó la muerte, íbamos a morir, créanme. Vinieron ángeles de la muerte para llevarnos. Y les dije: no, tenemos mucho que hacer en la vida. ¿Y saben qué pensaba? La película del maestro nadie la va a sacar si no la sacamos. Conferencias tal, nadie las va a sacar si no las sacamos. Era lo que pensábamos en ese momento, desde en esa transición cuando nos querían llevar los ángeles de la muerte. Si nos vamos, nadie las va a dar, nadie lo va a hacer. Hay mucho que hacer en la vida todavía. A lo mejor me querían llevar porque mi Madre Divina siempre autoriza la muerte. Y yo lo he reflexionado, mi Madre Divina a lo mejor dijo: este ya dio lo que tenía que dar. Ya sus mejores años ya se fueron. Sus mejores frutos ya los dio. Ahora hay que hacer que no se pierda lo que se ha logrado. Porque a veces por eso desencarnan. A veces el Padre Interno, la Madre Divina dicen: yo prefiero tomármelo así, llevármelo con este nivel que tiene, a que pierda lo que ha logrado y lo que ha conquistado en todos estos años de gnosis. Entonces a veces es una decisión que el Padre Interno tiene que tomar antes de que su alma humana se pierda o que pierda lo que ha logrado. Hemos reflexionado eso. ¿Por qué nos querían desencarnar? ¿Por qué nos querían llevar? ¿Acaso no podemos dar más? ¿Acaso ya dimos lo que teníamos que dar? ¿Acaso las circunstancias que tenemos hoy en día nos van a hacer ir para atrás o de lado como los cangrejos en vez de ir para adelante? Y ahí es cuando la Madre Divina autoriza a los ángeles de la muerte: tráiganselo. Y pedimos que no nos llevaran. Y queremos dar otra nota. Y vamos a dar otra nota en lo que podamos. Sí. Y así están ustedes. Porque muchos que me han escuchado ya murieron. Muchos, así se lo digo, que he tenido en mis filas, ahí en mis aulas, en mis pláticas, muchos ya están muertos. Con los que conviví en conferencia tras conferencia,
Muchos ya están muertos. Y no piensen que ustedes están libres de eso. Si no dan la nota que se tiene que dar, la Madre Divina dice a los ángeles de la... llévatelo. Prefiero que se vaya así a perder lo poco que ha logrado. Nos vemos en la siguiente plática.